Espérenme, chicos, que no encuentro los auriculares. Pau, no me mates, soy una necesitada fatal. No te molestes. Eso es claro, no sé. Hasta tampoco a Luis escuché, pero dije, bueno, habrá sido él. Los admití a todos y ellos sí me escuchan a mí. ¿Pueden hablar? ¿Alguien puede hablar? Hola. Hola. ¿Alguien que hable? No, nada. Hola. Tampoco. Hola. No, ellos me escuchan a mí, pero puse micrófono igual que el sistema y no, yo no los escucho a ellos, ¿sí? No me maten. Veamos. Chicos, ¿alguien puede hablar? Les estoy haciendo caso con lo que me dicen. Hola. Hola. Niños. Pau. Chicos, son muy capos. Gracias por las indicaciones. Igual acá me ayudaron. Bueno, disculpen la demora, aunque estamos en tiempo. Gracias. Sí, había apretado F1 antes. Chicos, son unos capos todo lo que acá me ayudaron. Bueno, gracias. Bueno, sigo admitiéndolos. Bueno, como les decía, gracias por participar de este seminario. ¿Me alcanzan a escuchar o me pongo el auricular? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, está bien. Genios. Bueno, chicos, ustedes habrán dicho, ¿qué pasó con oncología? Que no aparece en quinto año. Se durmió oncología, dijeron. Pero bueno, en estas 3 semanas de cursado recién ahora nos conectamos, vamos a comprimir los temas que tenemos que estudiar, que en esta primera rotación no es alto en contenidos, ahora les voy a explicar. Es el 80% de lo que tenemos que aprender ahora en oncología, les digo, casi todo es recuperación de contenido, pero no por eso no se relajen al decir recuperación de contenido. Tenemos que volver a tercer año, sobre todo a tercero hay que volver, al Robbins, anatomía patológica, pero vuelvan, porque por ahí nos dicen recuperar y después se quedan ahí mudos cuando les preguntamos algo, ¿sí? Es volver es literal, hay que volver y traer los contenidos acá. Bueno, vamos a compartir pantalla. Bueno, antes que todo, bueno, les doy la bienvenida. Les pido que me interrumpan si quieren aportar algo. Vamos a tratar de que este rato que tenemos ahora, a ver si podemos optimizar el tiempo en 1 hora. Calculo que en 1 hora,
si nos concentramos y podemos desarrollar los temas, creo que en 1 hora vamos a terminar. Les pido que me interrumpan, sea hablando o escribiéndome en el chat. Yo voy a estar mirando, y sobre todo quiero mirar si hay alguno de ustedes que necesita ser admitido. Sea que hay algún compañero que quiera decir algo y ustedes me quieren expresar algo, por favor me avisan. Si quieren silenciar el micrófono mientras no estén hablando para mejorar la audición, que ya sé que lo están haciendo. Y si quieren poner sus cámaras, así los veo también, pero no es obligatorio. Y les pido, bueno, que me interrumpan o que me avisen si algo tiene que ser aclarado o quieren aportar algo. Vamos a tratar que este rato entonces pueda ser de provecho para ustedes, para estudiar esta disciplina que se da en forma transversal. Es una especialidad más clínica, oncología es una especialidad clínica, y bueno, en 5º año se cursa desde ya en forma transversal. Entonces, ¿les parece bien? ¿Comenzamos? Sí, profe. Sí. Bien, bueno, perfecto. Vamos a silenciar acá. Bueno, chicos, arrancamos. ¿Cuáles son los temas que nos proponemos dar en esta primera rotación? A ver si alcanzan a ver. En esta primera rotación, 3 grandes temas, que es lo que les decía, recuperación de contenidos y algunos aportes nuevos, por supuesto, que van a tener. Esos aportes nuevos, esos contenidos nuevos, no tienen que comprar o referirse a una bibliografía en especial, sino que les voy a dejar, para que los coordinadores de rotación suban al entorno, un mínimo, un resumen pequeño, que si no, si quieren, se los puedo adjuntar ahora, y lo demás lo pueden estudiar de los libros de la bibliografía de clínica médica. En esta primera rotación recuperamos contenidos de anatomía patológica, el capítulo de neoplasia, ¿sí? Ahí vamos a referirnos para estudiar etiología del cáncer, definición de cáncer, ¿sí? Y estos temas que ustedes están viendo ahora, que están dentro de generalidades, diagnóstico oncológico, diagnósticos de extensión, métodos de estudio, qué tratamientos. Ahí les pido que presten atención en esta charla, porque un desarrollo de estos temas lo van a poder encontrar en un libro de oncología, no tanto en la bibliografía de clínica médica, y más que nada lo que pretendemos, el objetivo que buscamos es que introduzcan terminología nueva y que aprendamos conceptos nuevos para ustedes, o no, a lo mejor ya los conocían, sobre justamente esta terminología que se utiliza mucho en oncología y que para ustedes en la práctica cuando se reciban creemos que va a ser de mucha utilidad, por eso lo exigimos ahora en el cursado. Generalidades en oncología, biología o etiopatogenia del cáncer serían los dos grandes temas, y screening es el otro tema. Aprender screening en oncología es importantísimo, es un tema troncal, fundamental, en donde ya van a ver que vamos a encontrar disenso, disparidad, y por eso va a depender mucho de donde ustedes estudien las guías o las recomendaciones que tenemos en screening en oncología. 2 seminarios como este están programados en esta primera rotación. Hoy vamos a hablar de generalidades de biología, que ya van a ver que más que nada es una recuperación de contenidos y unos tips que les voy a dar para que después ustedes, por favor, estudien solos. Y en el próximo encuentro vamos a hablar de screening. Los otros temas que se van a dar a lo largo del cursado van a ser los tratamientos oncológicos, profundizar en terapéutica en oncología. Ahí directamente nos referimos a farmacología. Vamos a estudiar las drogas analgésicas
ustedes las drogas analgésicas también las van a estudiar en terapéutica a lo largo del año. Bueno, aquí también las vamos a abordar desde lo vamos a abordar estudiando la utilidad de las drogas analgésicas en el dolor por cáncer, que es un dolor crónico. Bien, vamos a estudiar cuidados paliativos. Todos los tumores sólidos tenemos que aprenderlos en quinto año, estudiando algunos puntos de ellos, como ser un dato epidemiológico, como ser la anatomía patológica que predomina, la manifestación clínica, cómo diagnostico y llego a estadificar un tumor, y un principio general de tratamiento. Eso es lo que vamos a ver a partir de las otras rotaciones. El abordaje del paciente en una urgencia y como tema adicional, síndromes paraneoplásicos. Como les decía, bibliografía, la bibliografía de referencia que tengan de medicina interna, de clínica médica, pueden estudiar todos estos temas. De acuerdo a cuando veamos urgencias, algún tipo de tumor sólido o algún otro apartado como ser terapéutica y demás, les voy a avisar. Hoy por hoy, estos temas que entran en esta primera rotación, lo pueden buscar en Robbins y Cotran, es decir, en el Robbins, cuando estudiaron anatomía patológica en tercer año, más algunos anexos que les voy a dar de apuntes, de resumen, mejor dicho, de apuntes que se los voy a dar yo, y acuérdense de esta guía, que alcanzan a ver el cursor, acá, la guía de la Task Force norteamericana, que ustedes solo la van a buscar en Google para estudiar la recomendación de la Task Force sobre screening en oncología, de 4 tumores en los que hoy está estandarizado realizar el screening. ¿Vamos hasta acá? ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Virginia, perdón que te interrumpa. Hay un compañero queriendo entrar. Adelante. Bien, ahí admití. A ver si es él y si no, por favor, volveme a avisar. No tengo a más nadie esperando. Gracias por avisarme. Chicos, esperen que me estoy riendo en el chat. ¿Qué escribieron ahí? Denle el título a ese tipo. ¿De quién están hablando? ¿Quién dijo eso? ¿Qué pasó? A ver, quiero saber ahora. Del que resolvió el problema. Acá, el que trató de resolver. Entonces dijeron, Coleman, médico, ingeniero en sistemas. Pucha, bueno, eso lo leí tarde. Perdón, ingeniero Coleman. Repórtese, por favor. Ya lo mandaron al frente. Bueno, genios. Bueno, chicos, seguimos, ¿sí? Si quieren tomar apuntes, si quieren tomar apuntes, pueden tomar apuntes. Por supuesto que los Power, como les digo siempre, no recurran al Power como material de estudio, pero si les sirve como una guía, al final de este encuentro, si quieren, me lo piden y también se los doy, por supuesto. No, o sea, la idea es que no estén tomando ahora apuntes, ¿sí? Bueno, esperen que se ve que lo cerré y no lo tengo. Aguárdenme. Bien, primer Power. Primer Power compuesto por 284 diapositivas. No, mentira. No se vayan. Vieron que les hago bromas malas, pero ustedes me aguantan y se ríen igual. Bueno, acá estamos. Díganme si algo se ve. Sí, se ve, profe. Genio. Bueno, entonces, antes de empezar, les quiero preguntar algo. A ver, quien quiere decirlo, quien quiere escribirlo, estoy atenta al chat, aunque si lo pueden hablar mejor. ¿Por qué creen ustedes que un médico, siguiendo el perfil del título, por supuesto, de la carrera, que es un médico formado en atención primaria, ¿por qué creen ustedes que tiene que recibir conocimientos de oncología? Si a lo mejor aquí nadie quiere ser oncólogo,
¿sí? Pero ¿por qué les parece a ustedes que tenemos que estudiar oncología en la carrera? Para cuando me reciba de médico sepa contenidos de oncología. ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Puedo responder? ¿Pueden dar un ejemplo práctico o no? A ver. Por dos cosas. Primero que es, ¿Escucho? en nuestro medio es una patología sumamente frecuente, cualquier tipo de neoplasia. Y segundo, porque la mayoría de los síntomas de neoplasias son inespecíficos. Entonces no es que alguien va a ir a consultar, no, tengo cáncer, voy a un oncólogo, como capaz te pasa con, no sé, una retención urinaria o una fiebre, algo que van sabiendo, digamos, o van con el incapacitado, sino que directamente van a consultar al primer médico que encuentren por una clínica totalmente inespecífica y uno tiene que reconocer un síndrome neoplásico para derivarlo al oncólogo. Excelente, excelente. Muy bien lo que dijiste. Hablaste de derivación, porque un médico puede tener otra especialidad y derivar al especialista ante el diagnóstico de un tumor. Ahí hay un punto importante que lo vamos a ver y que son los criterios de derivación al oncólogo, ¿sí? Hablaste de conocer la sintomatología de presentación y hablaste de un dato epidemiológico que tenemos que estudiar epidemiología estadística, o sea, tenemos que dimensionar la magnitud del problema y sabemos que la incidencia, la mortalidad por cáncer es alta. Bien, ¿alguien más quisiera hacer otro aporte? Aparte de tener la noción de foco y la detección precoz, o sea, imaginarlo como una posible causa también es importante a la hora de plantear diferentes etiologías, digamos. Muy bien, noción de foco, perfecto. Poder estudiar un tumor. Al oncólogo le llega es decir, llega el paciente ya con el diagnóstico oncológico. Lo difícil que es, y puede ser difícil llegar al diagnóstico. Conocer esas herramientas, si conocemos la biología de un tumor, conocemos el comportamiento, la manifestación clínica, voy a tener las herramientas, voy a estar preparado para poder estudiar un tumor, independiente de la especialidad que ustedes elijan. Perfecto. Bueno, encuentro razones más que justificadas para que presten atención en esta clase, para que estudien oncología en quinto año, ¿sí? Para que respondan bien todas las preguntas, porque ustedes mismos lo dijeron cuál es lo importante. ¿Sí? ¿Puede ser? Bueno, es una broma, o sea, les quise hacer o sea, no es una broma, es de verdad que tienen que estudiar, pero ustedes mismos razonaron mejor dicho, dijeron las razones. Esperen que los corro para no verlo. A ver si me sale. Ahí, bien. Entonces, vamos en este primer power, que es corto, no es largo como les dije, vamos a tratar de dar esto. Fíjense ahora si yo les preguntara esto. ¿Cuáles son los objetivos de la oncología? Una definición de cáncer. ¿Qué datos epidemiológicos hoy ustedes podrían manejar sin saber números absolutos, pero decir, bueno, a ver, en el hombre el tumor más frecuente es, en la mujer, la primera causa de mortalidad por cáncer es, vamos a conocer algo de conceptos de nomenclatura del cáncer, cómo se hace el diagnóstico oncológico, qué significa estadificar un tumor, en general cuáles son los tratamientos oncológicos y las indicaciones de ellos, y cómo evalúo una respuesta de una droga, de un tratamiento oncológico, ¿sí? en un tumor. ¿Cómo evalúo si hay buena respuesta? Esto en esta primera parte. Entonces ahora sí les vuelvo a preguntar, ¿cuáles creen ustedes que son los alcances o los objetivos de... O miren todos estos puntos. ¿Alguien podría responder alguno? O decir, mira, de este punto tengo una idea de esto. Concepto de cáncer es una neoplasia maligna. O también un crecimiento anómalo, podríamos decir, de un tejido. Una neoformación. Es algo progresivo. Neoformación, crecimiento anómalo, neoplasia maligna. El crecimiento es autónomo, coordinado también. Muy bien. Perfecto. Está incompleta, ya la vamos a completar. El de epidemiología, el cáncer más frecuente en la mujer es el de mama, el de próstata en el hombre.
Bien, Agustín. Podemos pensar en el de pulmón también, en el hombre. Y el de colon. Y el de colon. Colon, pulmón, En perfecto. ambos. Mencionaron Objetivo. tumores frecuentes. Excelente. El Los tema objetivos de... también pueden ser Ahora nos ordenamos. A ver, objetivos. el screening precoz y también el tratamiento precoz de la enfermedad. Ajá. Entonces, uno de los alcances o los objetivos de la oncología sería screening y sería tratar, o sea, diagnosticar para después tratar. Prevenir también. Prevención. Ajá. Profe, eso me parece Prevención importante, sería lo de prevención, porque hay muchos de los cánceres que están asociados al estilo de vida, el tabaquismo, la obesidad, la alimentación, la luz ultravioleta, el sol, etcétera. Entonces, para remarcar eso, la importancia que tiene el estilo de vida de las personas. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a... Cuando veamos screening, ya les voy diciendo un tips para que estudien cuando veamos screening. Los tres Cuidado tipos de paliativo. prevención, primaria, secundaria y terciaria. Ahí voy enseguida. Primaria, secundaria y terciaria. ¿Sí? Esperen que acá los escucho mal. ¿A dónde entraría el screening? ¿En qué tipo de prevención? ¿Primaria, secundaria o terciaria? Prevención primaria. Primaria. Screening en primaria no. Se supone que cuando... En secundaria. Primaria sería, por ejemplo, Secundaria. ponerte protector En primaria sería que no se ponga el sol para no tener melanoma. Si ya tenés melanoma, Claro, lo puedes terminar Porque con un no, screening. intonante. Muy bien. O si presenta cierta edad, a partir de cierta edad entra el screening. Por ejemplo, 50 años Perfecto. para cáncer de colon. Exacto. Bien. Muy bien. Habían mencionado cuidados paliativos. Ese puede ser otro objetivo de la oncología, paliar. Exacto. Dijimos prevenir, si se puede. Dijimos detectar precozmente. Dijimos diagnosticar, tratar y paliar cuando no hay cura. ¿Mm? Perfecto. ¿Algo más acerca de esto? De estos puntos. Vamos a ver si al final de la clase podemos responder todos. O llevamos lo más importante de estos puntos. Bien, arrancamos. Llueve, chicos. Fíjense que respondieron muy bien todo. Antes, solamente los alcances de la oncología era diagnosticar, curar y paliar y punto. Ahora los tenemos, es más amplio el alcance de la oncología. Se introduce esta disciplina en la prevención, diagnóstico precoz. Fíjense, este término, prolongar sobrevida. No se puede curar, quizás, una enfermedad, pero los esfuerzos van a estar dirigidos ¿a qué? A que haya mayor sobrevida. ¿A costa de qué? ¿De toxicidad del tratamiento en esa persona? No. Mayor sobrevida va de la mano con calidad de vida. ¿Sí? Bien. Bueno, como dijimos, ¿no es cierto?, la paliación, la rehabilitación y también el tratamiento, la atención del paciente en fase final, que va de la mano con paliación, pero en lo que diríamos situación de los últimos días o fase final de vida. Muy bien, dijeron palabras claves que hay que tenerlas en cuenta en una definición de neoplasia, ¿no es cierto? Pero les faltó un poco más de datos. Entonces, guárdense, estudien una definición completa, no incompleta, de neoplasia y de cáncer. Neoplasia en realidad es todo crecimiento que va a sobrepasar el del tejido normal, no está coordinado con él, ¿sí? Y una vez terminado el estímulo que provocó, ¿no es cierto?, ese crecimiento, ese cambio, va a persistir con el mismo carácter excesivo, ¿sí? Es decir, tenemos un estímulo y tenemos ese estímulo que va a provocar un cambio, que va a ser el crecimiento, y una vez terminado el estímulo sigue el crecimiento. ¿Qué pasa? Una neoplasia puede ser benigna o maligna. Palabras claves, ¿no es cierto?, que tienen que estar incluidas, que debemos incluir cuando hablamos de un tumor maligno, es decir, cáncer, ¿sí? Tenemos una alteración del equilibrio entre la proliferación y los mecanismos que van a
los mecanismos, diríamos, propios del organismo que van a intentar frenar, ¿sí?, ese crecimiento, ¿sí? Esto hace que se desarrolle un clon o una clona, fíjense, que puede invadir y destruir tejidos. Cuando hablamos del origen clonal, estamos hablando de que esto se transmite en sucesivas líneas. Y entonces, así, si estas células tienen una capacidad de invadir, que puede ser localmente o a distancia, ahí entonces va de la mano con esta capacidad que tiene un tumor maligno, que es la propagación metastásica, es decir, dar metástasis. Entonces, cuando hablamos de cáncer, no podemos dejar de mencionar palabras clave. Proliferación. Y explicamos lo que eso implica. Esta alteración del equilibrio, este desorden, este crecimiento que no está subordinado a las órdenes del organismo. Formación de un clon, es decir, el desarrollo de un clon y de nuevos clones que hacen que haya una capacidad de invasión y de diseminación, y que tengan una capacidad de invasión y de diseminación a sitios distantes. Palabras clave podríamos decir proliferación, desorden o desequilibrio, invasión y metástasis. Un carcinoma in situ, y ahora empezamos a complejizarnos, un carcinoma in situ es un tumor maligno, pero no tiene capacidad de invadir a distancia. Entonces después vienen los problemas en donde hacemos una subdivisión y decimos un in situ no es un tumor invasor. Esto es importante para cuando leamos una biopsia. Es el resultado que les va a llegar a ustedes ante el diagnóstico, por ejemplo, de una lesión que ustedes decidieron biopsiar. Bueno, vamos a interpretar algunas tablas. A ver, ¿qué conclusión podríamos decir, por ejemplo, si vemos esta tabla? Esta tabla estos datos corresponden, ¿sí?, a datos de mortalidad específicas por cáncer, porque tenemos discriminados los tumores, que se realizaron en Argentina por cada 100.000 habitantes. Entonces podemos sacar conclusiones, ¿sí?, tanto en hombres como en mujeres. Acá estamos hablando de mortalidad. Podríamos decir que la primera causa de muerte por cáncer en hombres, el tumor que está primero en la lista, o la primera causa, está bien, de muerte por cáncer en hombres, lo da el tumor de pulmón. Sigue colon recto, próstata. Hoy dijeron que próstata era el tumor más frecuente. Fíjense, la incidencia, por supuesto, el tumor más frecuente en hombres es el tumor de próstata, pero no está encabezando la lista de causas de muerte. Aunque ocupar un tercer lugar hace que sí que encabece, pero no es el primero. Luego los otros. ¿Qué pasa en mujeres? Sigue siendo mama, el primero en incidencia y también en mortalidad. Y ahí muy cerca pulmón y colon recto. Acá sí vamos a incidencia. Acá tenemos incidencia en hombres. Fíjense que estos chicos, pedirles valores absolutos no, pero ustedes mismos van a razonar de que es importante saber la frecuencia de los tumores, no solamente por conocer epidemiología y datos estadísticos, sino porque si tenemos un paciente con síntomas, y bueno, vamos a pensar primero en estudiar estos tumores, salvo que alguna sintomatología indique que estudiemos otro. Próstata, pulmón, colon recto, luego riñón, vejiga, los otros de tumores, los otros de los sitios digestivos. Y en mujer, fíjense, mama, pueden haber diferencias según los países, en donde la prevalencia, por ejemplo, sea de cuello uterino sea menor. Mama, colon recto, pulmón, o mama, cervix, colon recto, pulmón. Bien, vimos entonces concepto, vimos en realidad una definición, algún dato epidemiológico. Cuando lleguemos al momento de estudiar un tumor, preguntémonos esto. ¿Qué frecuencia ocupa? ¿Qué dato epidemiológico puedo decir?
Quienes están rotando en gastro, quienes están rotando en neumo, ahí prestar atención colon recto, pulmón. Bien, fíjense, tenemos que la mayoría de los tumores, salvo excepciones, tienen este sufijo oma, tanto benignos como malignos. Si tuviéramos que mencionar un ejemplo de un tumor benigno, podríamos decir lipoma, ¿sí? Angioma, leiomioma. Con los malignos se antepone otra nomenclatura, al oma. Tenemos algunas excepciones que nos pueden confundir, por ejemplo, hepatoma. Si decimos hepatoma, hepatoma no es un tumor benigno, corresponde al hepatocarcinoma, ¿sí? Pero más no se usa tanto hepatoma, pero lo podemos encontrar en alguna bibliografía. Tenemos que conocer esta otra nomenclatura que se antepone al oma cuando es un tumor maligno. Ya nos vamos a familiarizar, en realidad ya tendríamos que estar familiarizados porque esto lo estudiamos en tercer año. Y ahí, fíjense qué importante es recordar la estirpe de origen celular cuando estamos en un órgano, en un tejido, o sea, teniendo en cuenta en el órgano el tejido, la estirpe celular, vamos a poder fácilmente adjudicarle su nombre. Y al revés, si recibimos una biopsia, porque podemos estar biopsiando una metástasis, por ejemplo, el resultado de una biopsia puede ser una metástasis, y acá les hago este planteo y razonamiento. Por ejemplo, si una metástasis cerebral, ya se los dije, si una lesión cerebral se biopsia, y ese resultado en cerebro es un adenocarcinoma, ¿podemos decir que es un tumor primario del cerebro? No. No, claramente No. Excelente. Sabemos que adenocarcinoma es origen epitelial, en cerebro no tenemos epitelio, ¿sí? Vamos a tener que buscar el primario. Si en cerebro recibimos una biopsia, ¿sí? Que dice melanoma, y bueno, vamos a saber que es un implante secundario, ¿sí? Si recibimos una biopsia de pulmón, por ejemplo, en pulmón se biopsió uno de los múltiples nódulos, y el resultado es melanoma, y vamos a decir que es una metástasis de un melanoma. Si nos dice adenocarcinoma en pulmón, vamos a estar en problemas, porque no vamos a saber si es primario de pulmón o es un implante secundario de un adenocarcinoma de otro sitio. Y acá empiezan los problemas, porque adenocarcinoma, origen epitelial y glandular, ¿en qué sitios tenemos del cuerpo? Colon. Adenocarcinoma. Próstata. Colon, excelente. Próstata. ¿Qué más? Estómago. Muy bien. Entonces, ojo. Gástrico. ¿Cuál? ¿Páncreas dijeron? Bueno, si hubiera sido, está bien. Bien. ¿Qué pasa si tenemos un escamoso? Una metástasis pulmonar de un carcinoma escamoso. Y vamos a decir, puede ser pulmón, que haya metastasizado, sería pulmón en pulmón. Y si no, escamoso, piel, que es re infrecuente. Que dé un tumor de piel escamoso es muy infrecuente que dé metástasis en pulmón. El esófago, muy bien. ¿Qué más? Cabeza y cuello. Útero. Muy bien, cabeza y cuello y útero. Excelente. Cabeza y cuello. Sabemos entonces la histología que predomina en los tumores de cabeza y cuello, escamoso. Y cuando dijeron útero, ¿a qué se referían? ¿A cuerpo de útero o cuello? Yo. Cervix. Cuello. Bien. Cervix, exactamente. Cuerpo de útero no, porque ahí tendríamos endometrio o miometrio. ¿Sí? O sea, tendríamos un adenocarcinoma, si fuera útero de endometrio, o tendríamos un tumor raro que sería un sarcoma uterino. Bien, de origen mesenquimático los sarcomas pueden ser partes blandas, osteosarcomas. Si la estirpe es linfoide, linfoma. Después otros que no nos detenemos porque tenemos que dar una explicación más profunda porque se originan células de cresta neural, por ejemplo melanoma, o los propios del sistema nervioso central, o los de origen hematológico, leucemia, mielomas. Podríamos agregar acá los del estroma gastrointestinal, que no pertenecen a ninguna de estas, que son los GIST, tumores especiales. Los tumores carcinoides o neuroendocrinos también tienen una celularidad propia y específica. Bien,
También, dentro de la nomenclatura, sepamos que cuando clasificamos un tumor, podemos tener en cuenta el grado de diferenciación y proliferación, tener tumores bien diferenciados, moderadamente poco diferenciados, o los anaplásticos, donde prácticamente no hay grado de diferenciación. Podemos clasificar los grados, el grado histológico, el grado nuclear, el grado mitótico, el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, alto grado versus bajo grado también. Podemos tener en cuenta la definición histológica, ¿no es cierto?, los distintos datos, teniendo en cuenta la definición histológica, uno tiene más datos del tumor histológico. Por ejemplo, no solamente decir carcinoma epitelial, sino adenocarcinoma, es decir, el tipo histológico. Y otros datos, como es el índice de proliferación celular, que es el KI67, lo van a ver que en la mayoría de las biopsias está informado. En algunos tumores es muy importante tenerlo en cuenta porque define tratamiento, el KI, en otros no, es un dato más acompañante. Bien, 3 puntos vimos hasta ahora entonces. Definición, datos epidemiológicos y nomenclatura. Vayamos al otro punto. ¿Cómo? Esto es pregunta de examen y para la vida. ¿Cómo se realiza el diagnóstico oncológico? Y acá esta pregunta es amplia, uno tendría que aclararla. Es decir, para llegar al diagnóstico oncológico, ¿no es cierto?, voy a tener en cuenta la clínica del paciente, es decir, tiene que haber una correlación con todos los datos. Por eso es tan importante cuando uno va a opinar acerca de un tumor, no opinar solamente mirando un TAC o mirando una biopsia, sino, por supuesto, evaluando al paciente. Entonces, vamos a correlacionar los datos de la clínica, de los estudios complementarios, sean de laboratorio o de imágenes, y de la biopsia. ¿Cuál es la pregunta de examen? El diagnóstico de certeza de un tumor maligno solo lo da la biopsia. Todos los datos los vamos a correlacionar, ¿sí?, para llegar al diagnóstico. Pero aunque clínicamente parezca más que obvio, y por imagen más que obvio, que estamos ante la presencia de un tumor, la biopsia, el diagnóstico de certeza que lo obtenemos a través de la biopsia, debe estar presente. Con todos estos datos integrados, ¿sí?, podemos concluir, ¿sí?, y arribar al diagnóstico de un tumor. ¿Me explico? Bien, entonces, vamos a decirle a un paciente, vamos a informarle a un paciente, usted está portando un tumor de colon con metástasis hepáticas porque lo estoy viendo en la tomografía. Y si no tengo biopsia, no nos apuremos. Podemos inferir, ¿sí? Inferir y decir, estas imágenes podrían ser metastásicas. Esta clínica que usted tiene podría estar indicando que tiene un tumor de colon. Pero voy a necesitar, por escrito, el diagnóstico anátomo-patológico. ¿Cómo puede manifestarse un tumor? Pregunta de razonamiento. Y fíjense que esta charla, más que nada, lo que más quisiera es que aprendamos es decir, que pueda servirles de guía para poder estudiar oncología. En quinto, ¿no? Entonces, vamos a seguir razonando. Y hasta ahora respondieron todos requete bien. ¿Cuáles pueden ser las manifestaciones de un tumor? ¿Cómo puedo decir, bueno, a ver, este paciente hay que estudiar un tumor, este paciente porta un tumor? Si hay un micrófono abierto, les pido que lo silencien. Chicos, si pueden silenciar. Bien. Se puede manifestar un tumor por la localización y el volumen del tumor primario, es decir, directamente por esa tumoración primaria que provoque ¿qué, por ejemplo? O un abultamiento, una tumefacción, o que provoque dolor. Sí, o síntomas de compresión. Por ejemplo, los tumores del sistema nervioso central. Excelente, excelente.
Puede ser que debute un tumor por una metástasis, dolor óseo, y que el tumor primario no sea a nivel de hueso, sino que sea un implante metastásico de otro tumor, es decir, por la presencia de metástasis. O clínicamente se puede manifestar por un síndrome paraneoplásico. Acá está la importancia de conocerlos, estos síndromes que son infrecuentes, pero como decimos siempre, bueno, si vamos a pescar al río o al mar o donde sea, y bueno, que estemos preparados para pescar lo frecuente y también llevarnos alguna sorpresa. Son infrecuentes, pero ¿qué pasa? Sí se puede manifestar un tumor. Entonces es importante que los conozcamos, porque podemos estar tratando una TBP, a lo mejor esa trombosis venosa profunda fue una manifestación de un estado de hipercoagulabilidad y el paciente no se soporta un tumor o una leucocitosis sin causa, o fiebre, o lesiones en piel, cambiar de síntomas y varios síntomas, por mencionar. Entonces, ante la sospecha clínica, podemos llegar al diagnóstico oncológico. ¿Qué vamos a agregar acá? Que también el diagnóstico de un tumor puede ser que lleguemos a diagnosticar un tumor a través del screening. Esto sería muy bueno porque significa que el paciente no llegó a tener síntomas, sino que a través de una detección precoz se pudo diagnosticar un tumor. Y acá, chicos, fíjense la importancia, yo les dije, tema fundamental, estudiar screening, porque si detectamos precozmente un tumor, ya está el tumor, pero si lo detectamos precozmente, ese paciente puede tener una chance de cura, porque a menor estadio de detección de un tumor, más chance de tratamiento, mayor posibilidad de cura. Esa correlación es así. ¿Para qué tumores? Para la mayoría, no para todos. Por eso es que no en todos los tumores se aconseja la detección precoz. Chicos, ¿ustedes alcanzan a ver de dónde viene ese ruido? Alguien que está con la tele prendida, Sí, le avisamos, pero no Señor. ¿Quién escucha la tele en una clase de oncología, por favor? Bueno, ya le avisaron, gracias. Continúo. Igual creo que usted la puede silenciar, profe, si quiere. Qué mala que soy. A ver, pero no Mejor alcanzo a así ver se quién acopla es. el audio. A ver, identifíquese. Lo quemo para toda la vida. A ver, espere porque estoy media lenta. Lo que pasa es que estoy re contenta porque vinieron muchos, entonces no alcanzo a ver quién es acá el transgresor. A ver. Bueno, ahora me parece que nos escucho. Estoy mirando acá en participante. No, ahora no veo a nadie que esté abierto el audio. Bueno, gracias, chicos. Nos reímos un poquito. Sí, ya sé que hago bromas malas, pero bueno, ustedes me aguantan. Fíjense. Screening dijimos, y un hallazgo incidental, ¿cuál sería, chicos? Que aparezca en algún estudio de imagen. Hacemos una ecografía por dolor lumbar, buscando a lo mejor una litiasis renal, y aparece alguna masa, alguna lesión. Bueno, sigo. Siguiendo con el diagnóstico y diciendo de que necesitábamos llegar al diagnóstico de certeza a través de una biopsia, fíjense que tenemos distintos tipos de biopsia. ¿Cómo puedo obtener una biopsia? Bueno, podemos razonar mediante muchas vías. Fíjense que acá vamos a hacer un paseo más que nada por cuarto año y por lo que hayan aprendido hasta ahora en quinto. Puedo realizar una extirpación, una resección de una parte de la lesión, a eso lo vamos a llamar biopsia incisional, para poder llegar al diagnóstico histológico desde ya. Entonces, esa lesión ¿en dónde puede estar? Puede estar en mama, en cerebro. Puedo directamente extirpar toda la lesión, y esto se aconseja en los ganglios. Cuando hay que estudiar un ganglio, una punción de un ganglio, una punción con aguja fina de un ganglio o con aguja gruesa no es lo aconsejable, sino más bien sacar todo el ganglio para hacer el diagnóstico correcto, tener mayor material, bastante cantidad de material para poder tipificar esa lesión. Entonces hablamos de una biopsia excisional.
Hablamos de una biopsia estereotáxica cuando a través de estudios de imágenes nos ayudamos para dirigir la aguja que va a ir al sitio de la lesión a través de coordenadas que se crean, apoyado, ¿no es cierto?, en un estudio de imagen que puede ayudarnos a dirigir la punción que vamos a realizar con la toma de biopsia, a través de estudios endoscópicos del sitio de donde sea. Acá hay algunos no más mencionados, una citoscopía, colonoscopía. Aprendan a utilizar la correcta terminología de estos estudios. Una PAF, que es la punción aspirativa. Fíjense, en una adenopatía, pues la PAF, la punción con aguja fina, ¿cuál es el concepto importante que tenemos que saber, chicos? Que va a extraer poco material, entonces vamos a tener poca información. Un estudio completo histológico es raro que podamos lograrlo a través de una PAF, porque necesitamos bastante cantidad de células que no solamente nos diga el patólogo presencia de células atípicas, ya lo vimos antes, vamos a necesitar que se tipifique esa lesión en adenocarcinoma, en sarcoma, y ahí no terminó la historia. Hoy por hoy necesitamos datos, más datos que son muchas veces analizados por inmunistoquímica, como ser, por ejemplo, el dosaje de receptores hormonales para un tumor de mama, el dosaje de receptores que expresan proteínas y factores de crecimiento, como ser, por ejemplo, el factor de crecimiento epidérmico, distintos factores en los que se estudian a través de estudios que se llaman de biomarcadores o biomoleculares, que hacen que uno necesite bastante cantidad de tejido. Pero, por ejemplo, si sospechamos una metástasis en un paciente que ya tiene un tumor y quisiéramos saber si esa adenopatía es metastásica, bueno, podemos realizar una PAF, porque ahí nos vamos a tener la positividad o la negatividad de esa lesión, entonces me va a poder ayudar. Si no, si vamos a punzar, lo ideal es que para tener datos histológicos más completos se realice la punción con aguja gruesa. El problema que tenemos es que puede ser riesgosa, según el sitio que puncemos, y estar asociada a comorbilidades, esa punción. Chicos, ¿están todavía? Sí. Sí. profe. No me abandonen. Bueno, ahí tenemos el diagnóstico oncológico. ¿Qué pasa con el diagnóstico de extensión? Necesitamos el diagnóstico de extensión, ¿para qué? Para estadificar un tumor. Ya vamos a ver que un tumor lo estadificamos basándonos en los datos del T, en los datos del N, que sería el ganglio, y en los datos del M, que es la metástasis, son las metástasis. ¿Cómo voy a obtener los datos del T? Bueno, las imágenes me van a dar una dimensión en aquellos tumores, por supuesto, medibles, a través de el estudio ganglionar, a través de estudios de imágenes o de una resección quirúrgica o del estudio del ganglio centinela de distintos procedimientos, voy a tener los datos del N. ¿Y cómo voy a estudiar las metástasis? Y a través de imágenes que me ayuden, ¿no es cierto?, a evaluar si hay sitios metastásicos comprometidos. Entonces, ¿cuáles pueden ser las imágenes que utilizo en oncología? Una TAC, preferentemente desde ya con contraste para poder tener mayor información, una resonancia, un PET. Y también podemos estadificar con la cirugía, si se realizó un vaciamiento axilar, o como les dije recién, un ganglio centinela, o para diagnosticar siempre un tumor de ovario, porque si tenemos una masa pelviana de probable origen anexial, no vamos a pedir una punción, directamente vamos a llegar al diagnóstico operando a la paciente, salvo excepción. Entonces, ¿tenemos que estudiar el TNM de cada tumor de memoria? No, pero sí les vamos a pedir que estudien esto, que comprendamos este concepto de esta estadificación, entre comillas, práctica.
¿Por qué es importante conocer el TNM? Porque vamos a poder conocer el estadio de un tumor final, el estadio de un tumor, por ejemplo ¿no? Si tengo un T1, N0, M0, para tal tumor, este es el de mama, voy a tener un estadio 1. Esto es propio de cada tumor, no es general para todos los tumores. Este es de mama. Entonces, por ejemplo, si tengo un tumor menor de 2 centímetros, como ven acá, estamos hablando de un T1 de mama. Si tengo un tumor entre 2 y 5 centímetros, estoy hablando de un T2 de mama. Y si tengo un T3 más de 5, T4 ya tengo otros componentes, como por ejemplo que haya extensión a la pared del tórax, que haya invasión de la dermis, que haya compromiso de piel. Esa paciente que tiene, por ejemplo, un tumor de 2 centímetros, por ejemplo, vamos a crear un caso, un tumor de 3 centímetros, ¿en dónde estoy? En un T2. Necesito saber el N. Bueno, el N puede ser que lo sepa por una imagen, o puede ser que ya la paciente esté operada y tengamos ese dato preciso de que es un tumor de 2,5 centímetros, dijimos, o sea que es un T2. Supongamos que vino un ganglio positivo en el vaciamiento axilar, va a tener un N1. ¿Y cómo sé el N? Y lo sé pidiéndole estudios de imágenes. ¿Qué imágenes le voy a pedir? Para eso tengo que conocer la biología del tumor, estudiar el tumor, que es lo que vamos a hacer este año. Entonces vamos a aprender que si el tumor de mama tiende a diseminar en hígado, pulmón y hueso, pues bien, le voy a pedir una TAC de abdomen y pelvis para ver campos pulmonares, para ver hígado, y le voy a pedir un centellograma óseo para ver si hay compromiso metastásico. Y suponiendo que la paciente no tiene enfermedad metastásica, voy a decir que tiene un estadio 2B, porque tiene un tumor de 2,5 centímetros, vino positivo un ganglio en el vaciamiento axilar y no tiene metástasis a distancia. ¿Qué estadio tiene? 2B. Si hubiera venido, por ejemplo, metástasis óseas, mirando este cuadro, ¿quién se animaría a decir qué estadio tiene la paciente? ¿Se durmieron o no me escucharon? El último. Excelente. Estadio 4 porque tengo un NM1. ¿Sí? Bien. ¿Por qué es importante estadificar? Porque necesito saber el pronóstico del paciente. Un estadio 1 tiene mejor pronóstico que un 2, el 2 mejor que un 3, porque tengo que decidir el tratamiento. ¿Sí? Estadio 4 voy a saber que es no curable. Estadio 3, por posibilidad de cura, aunque baja. ¿Sí? Entonces voy a apoyarme en el estadio para decidir el tratamiento y voy a inferir pronóstico. Pero ¿qué pasa? ¿Tenemos que saber de memoria estos TNM? No, quien quiera, perfecto, todo suma y es mejor, pero no se va a exigir eso, pero sí saber este concepto. Cuando un tumor se encuentra en el sitio de origen y no salió de allí, vamos a hablar de un tumor localizado. Cuando un tumor avanzó cerca de la zona de origen por diseminación linfática a los ganglios correspondientes, o a la zona correspondiente si ese tumor no tiene predisposición por diseminación linfática, vamos a decir que el tumor se encuentra localmente avanzado. No es lo mismo que diseminado a distancia. Diseminación a distancia implica una vía hematógena de diseminación principalmente y compromiso de sitios de órganos, compromiso metastásico de órganos distantes al tumor original. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Estudiamos entonces ya definición, epidemiología, nomenclatura, cómo llego al diagnóstico, cómo estadifico. Vamos a estudiar ahora, sí, acá tenemos palabras nuevas y conceptos nuevos. ¿Me alcanzan a escuchar? ¿Sí? Sí, sí. Se escucha bien. Largó la lluvia y estoy cerca de una ventana. ¿Cómo vamos con la hora? La mierda, perdón. Vamos atrasados. Pero les prometí no demorar.
Sí. Sí, profe. Profe. Pero no me cambia a mí. Bien, seguimos. Miren este concepto, chicos. Si la enfermedad está localizada y necesito realizar un tratamiento específico antitumoral, puedo elegir tratamientos locales. ¿Cuáles son los tratamientos locales oncológicos? La cirugía y la radioterapia. Si la enfermedad es sistémica para poderla tratar específicamente, un método local no va a ser suficiente, salvo renglón penúltimo que dice que en una situación avanzada puedo indicar un tratamiento local paliativo, es decir, para aliviar algo. Si no, voy a necesitar sí o sí tratamientos sistémicos. Ejemplo, quimioterapia. Aprendamos ese concepto, porque estos son los principios de tratamiento para cuando estudiemos un tumor. Entonces, un tumor, el que quieran, localizado, ¿qué tipo de tratamiento oncoespecífico puede recibir? ¿Uno local? La respuesta es sí. Si tengo enfermedad avanzada, un tratamiento local no va a ser suficiente, salvo que sea para paliar algo. Ejemplo, aliviar el dolor en una metástasis ósea, se puede realizar en este caso radioterapia. Ejemplo, enfermedad diseminada, metástasis hepáticas, oclusión intestinal, en paciente con buen estado general, que tenga un nivel de oclusión, se podría realizar una cirugía desfuncionalizante de colon, por ejemplo, para liberar el sitio de obstrucción, y estoy indicando un tratamiento quirúrgico en una enfermedad avanzada. ¿Sí? Ambos se pueden combinar. Y ojo, la otra salvedad. En una enfermedad localizada puedo indicar un tratamiento sistémico con un fin neoadyuvante o adyuvante. ¿Alguien ya sabe lo que significa esa terminología? Neoadyuvante o adyuvancia. No se escuchó. Cuando va antes o después de la cirugía. Perfecto. Puedo tener una enfermedad localizada y antes o después del tratamiento principal, que es el quirúrgico, indico un tratamiento. Vamos a acordarnos hoy de dos tratamientos neoadyuvantes en dos tumores que es importantísimo en la formación médica que sepan que el tumor de recto localizado, ¿sí? Si bien el tratamiento quirúrgico es el principal, según la localización, si es un recto medio, un recto bajo, se va a beneficiar de tratamiento neoadyuvante. Primero quimio-radio, después cirugía. Y un tumor de mama, dependiendo qué tumor de mama, no solamente el tamaño, sino según la clasificación molecular del tumor, si es un triple negativo, si es un HER positivo, se puede beneficiar con quimio primero y después operar. Fíjense qué importante el trabajo interdisciplinario. Ginecólogo, oncólogo, cirujano, digestivo, oncólogo. ¿Estamos? Vamos a... Es incompleta la definición que dieron recién. No es solamente neoadyuvante antes de la cirugía, adyuvante después. Ese concepto es correcto, pero tenemos que decir por qué. ¿Cuál es el fin que se pretende? Para disminuir el tumor. ¿Disminuir? En la neoadyuvancia, reducir el tumor. Pero en la adyuvancia, ¿cuál es el fin? Para evitar terminar de erradicarlo. Claro. Porque por ahí quedan ¿Qué quieren erradicar que ya me dijeron que lo operaron? El tema es que... Evitar remisiones. Evitar recidivas. No, la micrometastasis. ¿Sabes si el margen es limpio? Uy, se fue. No. Ah, ahí está. El margen limpio siempre tiene que estar antes de indicar un adyuvante. Les aclaro este concepto y agradezco que haya surgido ahora. El margen es limpio, quirúrgico. exacto, es quirúrgico. Se hace con Si el no estás hepatólogo. tapando un problema con barro, con algo estás tapando un problema y le sacás la chance de cura a la paciente. Si hay un margen comprometido y después decís voy a hacer quimioterapia para solucionar algo, error. El tema es que... Tratamiento ¿Puedo responder? El tema digamos, Claro. de irradiar luego de la cirugía es porque vos, si bien podés tener márgenes limpios, es verdad, vos nunca sabés hasta dónde está infiltrando el tumor.
y una sola célula tumoral puede crecer y generar una línea germinal tumoral. Entonces la idea, digamos, por lo que yo tengo entendido, es irradiarlo para eliminar esa posibilidad de remisión, a pesar de tener un margen quirúrgico limpio. Perfecto. A pesar de tener margen quirúrgico libre, margen de seguridad libre, la posibilidad de recaída está desde ya a nivel local o a distancia. Cuando hay una alta chance de recaída local, por células, no por una mala cirugía. La cirugía debe ser correcta, sino por la chance de recaída, de reaparición de este tumor, uno indica radioterapia adyuvante en la zona donde se extirpó el tumor, ejemplo mama. Ahora, ¿por qué? Y lo han dicho, aunque se cruzaron las palabras, se superpusieron lo que decían, pero los alcancé a escuchar. La palabra clave de justificación de un tratamiento adyuvante es micrometástasis. La adyuvancia de quimioterapia, la justificación uno la da en que uno puede inferir si un tumor puede tener alta chance de enfermedad micrometastásica. Entonces indica quimioterapia adyuvante para disminuir esa posibilidad. ¿Sí? Entonces el riesgo de cáncer, porque si hay micrometástasis, enfermedad micrometastásica que no sabemos porque no va a aparecer en ningún estudio. Excelente, muy bien chicos. Esto se los dejo, después si quieren el Power, para que vean ejemplos de tipos de cirugía. Los tipos de cirugía, cuando tenemos intención curativa, fíjense, acordémonos de esto, es cuando no hay enfermedad a distancia y se reseca con un fin oncológico curativo, el tumor, pero podemos también tener cirugías con intenciones paliativas. Es importante que de todas estas sepamos un ejemplo. ¿En dónde es lo frecuente que podamos indicar una cirugía conservadora? Por ejemplo, en mama, se conserva la mama y se hace una cuadrantectomía, por ejemplo. Una cirugía radical, ¿qué significa esto? Este término radical, que extirpamos toda la masa y el área correspondiente de drenaje linfático, ¿sí? Y debemos ampliar los márgenes si antes tuvo, lo que dijimos recién, una cirugía no satisfactoria por margen comprometido o margen contactado. ¿Cuándo hablamos de cirugía citorreductora? Cuando no podemos realizar la resección completa, ¿sí? Y solamente reducir el volumen tumoral. ¿En quién se apoya y se indica la cirugía citorreductora? En tumor de ovario. Si no, chicos, no. Sacar un poco de tumor, pero no con un fin oncológico, no es una buena praxis. Está mal, porque significa que ese tumor no tenía indicación de cirugía. A ver, voy a sacar lo que pueda de un tumor de cuello uterino. Error grave. La importancia de estadificar antes de elegir el tratamiento correcto. Y si estadifiqué bien y cuando con la parotomía mediante observo que hay más enfermedad, no reseco un poco de tumor. Salvo que estemos hablando del ovario, que se trata de resecar lo máximo de tumor y así haya quedado que quede, ¿sí? Lo no resecable. Pero si no, suspendo la cirugía. Bien. Después lo vamos a ver en profundidad, pero sepamos este concepto, cirugía con criterio oncológico. Fíjense que existe la metastasectomía hepática en algunos tumores. ¿En cuál más frecuentemente? Les pido que se acuerden, en tumor de colon con metástasis hepática. Se vio que resecar las metástasis hepáticas mejora la sobrevida del paciente. Ejemplo, resecar una metástasis hepática en un cáncer de mama no mejoró la sobrevida. ¿El tratamiento cuál va a ser? Ya lo vimos, sistémico. Va a ser sistémico cuando hay metástasis hepáticas por un tumor de colon, pero de acuerdo a la respuesta, de acuerdo al número de lesiones de algunas condiciones, se pueden operar. ¿Las metástasis pulmonares se pueden sacar? Sí, por eso, sí. Dependiendo del tipo de tumor. Tumor controlado, solamente metástasis hepática. No hay metástasis en otro sitio. Dependiendo qué tumor es, se puede operar. No todos los tumores. Gracias. Indicación
individualizada. Fíjense en situaciones de urgencia todos los tipos de cirugía que podemos realizar, ahí las están leyendo. Por ejemplo, en una ictericia obstructiva, en un tumor de cabeza de páncreas que obstruye vía biliar, podemos colocar un bypass biliodigestivo, ¿sí? Lo que les dije hoy, la colostomía desfuncionalizante. La cirugía, entonces, es un tratamiento oncológico local. Otro tratamiento oncológico local es la radioterapia, distintos tipos de radiación. La más utilizada es la radioterapia externa. Podemos tener una intención curativa o paliativa. Sepamos esto, chicos. Es un tratamiento local, no es sistémico. Por lo tanto, cuando después estudiemos drogas, estudiemos efectos colaterales de estos tratamientos, ya vayamos aprendiendo que la radioterapia, salvo la influencia que tiene a nivel medular, porque puede dar neutropenia y plaquetopenia, ¿sí? Dependiendo del área irradiar, pero puede darlo, sino no va a dar efectos sistémicos. Decir, el paciente consulta en una guardia por vómitos y se esté irradiando el hombro o el húmero por una metástasis ósea, no vamos a atribuir los vómitos a la radioterapia. Se está irradiando, por ejemplo, un tumor de testículo que se está irradiando retroperitoneo, por ejemplo, o columna lumbar, y en el área columna lumbar, y estamos en el área abdominal, puede haber efectos colaterales abdominales. En el área, en la zona de irradiación, ahí la relación con los órganos de ese sitio que está siendo irradiado puede dar efectos colaterales. Esto lo vamos a profundizar, ahora estamos estudiando la generalidad. ¿Por qué indicamos quimioterapia? No es tema de ahora, pero ya lo aprendemos. Porque un tumor es inoperable, entonces hay que indicar para controlar ese tumor, ¿sí? Para el tratamiento de las metástasis, o con un criterio adyuvante, fíjense, para tratar de evitar que aparezca una metástasis, tratando la micrometástasis. Ese sería el criterio de adyuvancia. Entonces, fíjense, este es un contenido nuevo, o a lo mejor ya lo sabían, pero este es un contenido que se da por primera vez ahora en profundidad en este año. Ese tratamiento que se indica después de la cirugía, como bien dijeron, con un fin curativo y que va a estar actuando sobre algo microscópico. Algo microscópico sería la enfermedad subclínica, es decir, sobre las micrometástasis, se llama adyuvancia. Cuando ese tratamiento se indica antes del tratamiento definitivo, que es la cirugía, para tratar de que un tumor que no es quirúrgico ahora por su volumen o porque no tiene posibilidad quirúrgica y el objetivo es reducir la masa tumoral, hablamos de neoadyuvancia. Este es el concepto en sí, la definición. ¿Qué es lo que les dije hoy? Que algunos tumores, por tener un pronóstico malo, se le indica antes de la cirugía, en estadios localizados, la quimioterapia, no solamente para reducir volumen, sino para tratar también en forma sistémica ese tumor, porque es un tumor de pronóstico malo. Esa quimioterapia que se utiliza en un tumor que no tiene chance de cura y que se da para mejorar síntomas, para disminuir volumen también, carga de enfermedad, se llama quimioterapia paliativa. Un tratamiento de adyuvancia, acá estamos en drogas, pero tanto la radioterapia como la quimioterapia tienen un fin de adyuvancia, de neoadyuvancia, de paliación y ambos pueden realizarse concurrentes, ¿sí? Radioterapia adyuvante, vamos a acordarnos de este ejemplo, tumor de mama operada, luego radioterapia. Neoadyuvancia, radioterapia, tumor de recto inferior, radioquimio antes de que se opere, y en tumor de mama, solamente quimio neoadyuvante. Se opera y después hará la radioterapia. Esto lo vamos a ver luego cuando veamos drogas. Ahora no. Otro concepto que lo relacionamos con las drogas, no se los di como tema aparte, y que hay que saberlo, es el estado funcional del paciente, el performance status. Ya, chicos, aprendámoslo. Performance status 0 es cuando no hay síntomas. Performance status 1, ¿sí? Es cuando
Algunas actividades que antes realizaba normalmente, ahora no las puede realizar el paciente, ya podemos tener síntomas. Un paciente que tiene dolor ya tiene síntomas. PC2, ya hay más impedimento para las tareas habituales. Si bien más de la mitad del día anda, pero hay ya sintomatología que le impide realizar sus actividades habituales. PS3, más de la mitad del día está acostado, ¿sí? Por una razón física, obvio. PS4 está postrado. Y fíjense este concepto. Si vamos a indicar un tratamiento paliativo, es decir, no curativo, activo, ¿qué significa? Que es radio o químico. En un paciente que tiene un mal PS, no sería una buena indicación, porque podemos afectar en su calidad de vida. Ya es un paciente que está en cama, afectado por su tumor. Entonces, allí decimos que, entonces, un PS0, 1 y 2 está bien si indicamos quimioterapia o radioterapia con un fin paliativo. Pero si el estado general no lo permite, esa sería la conclusión, no nos empeñemos en indicar un tratamiento porque no estaríamos cuidando la calidad de vida. Hasta acá vamos, pasamos al último tema. Esto se los voy a dar en el pequeño apunte que tengo, que les voy a dejar sobre este tema, lo pueden igualmente buscar según la clasificación de Koch o de Karnofsky, en donde se explica un poco más profundamente esta clasificación. Y otra terminología nueva que vamos a aprender es cuando se realizó tratamiento en un tumor que lo estamos evaluando por imágenes, es decir, a través de tomografía o podría ser de resonancia. Uno tiene que conocer la terminología médica y también cuando hablamos de la situación de un paciente que se encuentra en respuesta o en progresión de enfermedad. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que cuando un tumor, después que se aplicó un tratamiento, redujo su tamaño que llega a no verse el tumor a través del estudio de imagen, podemos decir que hay respuesta completa. Esto sería por imagen, respuesta completa por imagen. Si solamente disminuyó un 30% de su dimensión original, decimos que hubo una respuesta parcial. Si implementado un tratamiento, el tumor crece en volumen, es decir, aumenta su tamaño, hablamos de progresión. Y si no hay respuesta y no hay progresión, hablamos de enfermedad estable. ¿Sí? Esto es propio de la especialidad, pero no es difícil que lo aprendamos ahora, es sencillo. Cuando estudiemos los tumores, lo vamos a utilizar, ahora aprendamos este concepto. ¿Qué significa aumento del 20% del nadir? El nadir es todo aquel punto o pico más bajo al que llega la evolución de un dato. Si tenemos que una lesión hepática medía 50 milímetros al inicio de la quimioterapia, a los 2 meses cuando chequeamos de 50 baja a 20, ¿qué vamos a decir? ¿Que el paciente tiene respuesta? Sí, respuesta parcial. Sigue con esa quimioterapia y vemos que era 50 milímetros, 20 milímetros, y ahora cuando sigo con la quimioterapia, lo vuelvo a evaluar y el tumor tiene 40 milímetros. ¿Cuál fue el nadir, el valor nadir de ese tumor? Los 20 milímetros, es decir, cuando se logró la máxima respuesta. Voy a decir que está bien, voy a decir que está en buena respuesta. No, ahí voy a decir que progresó, porque si bien se achicó el tumor, empezó a crecer. Entonces ahí infiero de que estamos en progresión de enfermedad, empeorando el tumor. Lo que nos preguntamos al principio, ¿sí? Volvemos ahora otra vez y vemos a ver si podemos contestar un poco más. Ya creo que sí. Si ahora yo les digo, por ejemplo, cómo estadificamos un tumor, sabemos que basándonos en la mayoría de los tumores, en el TNM, para eso necesito conocer el pedido de estudios de imágenes. ¿Qué estudios de imágenes voy a pedir para
diagnosticar el M, diagnosticar no, sino documentar el M, que me puedo basar en la cirugía para tener datos del tamaño del tumor o de los ganglios examinados, ¿sí? Los 3 tipos de tratamiento oncológico, cirugía, radioterapia, quimioterapia, y cómo evalúo respuesta. ¿Se fueron? No, acá estamos. No, pero acá estamos. Estamos. Bueno, ¿qué les pareció esto? Espero Muy de interesante, evoluciones. la verdad. Y ya terminamos. El segundo power no se los paso. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. ¿Qué les parece que les... Gracias. ¿Qué les parece que les pase? Bueno, les agradezco, chicos. Traté de ser lo más sintética posible, porque son muchos conceptos, pero como introducción les va a servir. Miren esto. Espérenme, que les quiero mostrar el pequeño apunte que les voy a dejar. ¿Qué pasó acá? ¿Alcanzan a ver algo ahí? Sí. Sí. Bueno, fíjense, esto que les dejo, a ver si puedo se los adjunto ahora, bueno, lo pongo en el entorno. Es muy breve, pero acá tienen, muy sencillo, escrito la definición de adjuvancia, de neoadjuvancia, de lo que significaría un tratamiento paliativo. Un poco más explicado el PS, Performance Status. Y después, como el tema de la evaluación de respuesta a través de estas guías, el RECIT serían estas guías, ¿no es cierto?, que justamente son criterios de evaluación de respuesta para los tumores sólidos. Esto se los doy, más definición de cáncer, que ya les dije de libro de anatomía patológica, y les puedo dejar para que estudien solos, esperen, y hacemos un repaso la próxima, pero se los dejo para que estudien solos, es todo lo referente a etiología del cáncer. El final les mostré. Ay. Conclusión, esperen, total es cortito. Biología del cáncer. Definición de cáncer otra vez. Etiología del cáncer, cómo podemos agruparla en factores genéticos, hormonales. Acá les hago una aclaración. Cuando hablamos de factor genético, ¿estamos hablando, sería sinónimo a hereditario? No. La herencia, ¿sí?, influye en la minoría de los tumores sólidos, ¿sí? Y que influya la herencia significa que la mutación aparece en la línea germinal, entonces se hereda. ¿Está? La minoría de los tumores son hereditarios, la mayoría son al azar. ¿Y qué podemos decir? Que la causa es multifactorial. Hoy dijimos que estas células proliferan en forma no subordinada a las órdenes del organismo. Sin embargo, necesitamos conocer el ciclo celular, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien estas células tumorales se producen crecen en ausencia de los controles, ¿no es cierto?, de crecimiento interno y externo normales del organismo, van a depender de los mismos mecanismos de la división celular, es decir, del ciclo celular, igual que las células normales. Esto se los dejo para que lo estudien solos, definición de proto-oncogen, las etapas del proceso metastásico. Y como conclusión quedarnos, que la mayoría de los tumores tienen una etiología multifactorial, que es muy importante que conozcamos, ¿sí?, los mecanismos de carcinogénesis que están relacionados, ¿no es cierto? Este conocimiento va de la mano y relacionado con todo lo que se avanzó en biología, en genética molecular, en el estudio de los biomarcadores, moduladores, y todo esto tuvo un impacto en la terapéutica del cáncer. Conociendo cuáles son los factores que pueden influir en la proliferación de un tumor, podemos dirigir una terapia hacia esos factores. Se los dejo para que lo estudien solos y cuando nos veamos la próxima me plantean las dudas, ¿sí? Ya les digo, el resumen de esto es etiología de cáncer. Ahí tenemos los factores exógenos, endógenos que van a influir.
repasar ciclo celular y repasar todos los mecanismos de control que diríamos que influyen cuando tenemos una proliferación neoplásica, ¿sí? Definición de oncogénesis, ¿sí? Y bueno, y nada más. Esos son los contenidos que tendríamos que recuperar. Para la próxima vamos a dar screening, el repaso de esto, de biología, se los puedo dar, y screening oncológico. Para eso les pido, se los escribo acá por chat, que estudien de estos 4 tumores que son colon, mama, próstata, y cuello uterino. Les pido que estudien de 2 guías. Una es de la Task Force norteamericana, pueden googlear, esa es una guía. La Task Force, pero fíjense que es la de Estados Unidos, está la canadiense. Estudien cuál es la recomendación del consejo de la Task Force para estos 4 tumores. Y aparte, estudien de otra guía oncológica. Para eso pueden volver a 4º año, cuando cursaron gineco, estudian mama y cuello uterino. ¿Qué estudiaron allí de recomendación? Pero busquen el respaldo de la guía, ¿sí? Cuando cursaron cirugía, ¿qué les recomendaron en colon? Quien ahora está rotando en gastro, pueden conversarlo con gastro, con la doctora, ¿sí? O con el doctor. Ahí los dejo esta autogestión buscando las guías. En el Power que les voy a dejar, donde está la bibliografía, pueden buscar, ¿no es cierto? Pueden referirse a esas guías. Una es la Task Force, otra es la del Instituto Nacional del Cáncer de Argentina. Y después las distintas asociaciones de oncología o de especialidades realizaron recomendaciones y guías, ¿sí? Busquen una que tenga todo el respaldo y estudien eso. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Esta pregunta. ¿Cuál es el TETS, el TETS que se indica, sea de imagen o no? ¿Qué TETS? ¿En qué rango de edades se indica el screening? O sea, ¿qué TETS se indica como screening? ¿En qué rango de edades se indica? Y la frecuencia. O sea, si van a decir mamografía, tenemos que saber a qué edad, tenemos que saber con qué frecuencia. Si van a decir Papa Nicolau, lo mismo. Lo mismo para los métodos que vayan a estudiar para cáncer de colon y los métodos que van a estudiar para cáncer de próstata. Y les dejo una pregunta para que piensen. El PSA ayuda a detectar un CA de próstata. ¿Ah? Ya sé que a lo mejor la pueden responder ahora. Si alguien quiere responderla ahora. Más o menos. Eso es órgano específico, no cáncer específico. Exacto. Ajá. Es parte del screening. Se usa, digamos, el PSA y sus derivados, sobre todo para no hacer biopsias innecesarias cuando hay una sospecha. Hay criterios. Digamos, solo no se usa, siempre se asocia también a tacto rectal. Solo por sí solo no da información. Entonces, importa también PSA, la velocidad con la que aumenta y no tanto el valor en sí, porque puede ser un valor normal, pero que aumentó en el último tiempo y que sí sea cáncer. Sí, pero esto sigue siendo órgano específico y no cáncer específico. Lo importante, por ejemplo, la relación con el volumen y todo eso, hay otros criterios. Te puede dar aumentado por una hiperplasia. Una prostatitis también te aumenta en el tiempo y no significa que seas... O por un tacto rectal también te puede aumentar. Claro. Muy bien.
todo lo que dijeron está bien, entonces ahora les hago otra pregunta. ¿El PSA, más simple, detecta un CA de próstata? Ustedes ya hablaron de los falsos positivos, ¿no es cierto? Puede ser que detecte es decir, que esté aumentado por una prostatitis, por alguna otra causa, ¿sí? Pero, ¿detecta un cáncer de próstata? No, dijimos que todos los cánceres se detectan por biopsia. Se diagnostican. Esto es detección precoz. Diagnosticamos, ¿sí? Muy bien que lo hayas dicho igual, Tamara. Se diagnostica. ¿Cómo, Lucas? Puede ser, depende del valor de la PSA, cuando era mayor de 10. Claro, dándole un valor, ¿no es cierto? Que sería los detecta, pero no a todos. Hay algunos cánceres de próstata que no elevan el PSA, por eso justamente se asocia al tracto rectal siempre. Muy bien. Entonces, el PSA verdaderamente es un dato, es una proteína, desde ya órgano específica, como bien dijeron, que puede detectar un tumor de próstata. ¿Sí? Desde ya que sí. El tema es que tenemos que hacer la aclaración que ustedes dijeron, los falsos positivos, y esta otra aclaración que pueden haber tumores que no eleven el PSA. Como siempre, ¿el marcador tumoral ideal existe? No, porque nunca ninguno va a tener un 100% de sensibilidad y de especificidad. Es decir, que tenga una capacidad de detectar al que verdaderamente está enfermo o al que verdaderamente está sano. ¿Cómo, Joaquín?